Y ya estamos en compañía de la psiquiatra infanto-juvenil Cecilia Di Virgilio. Con ella hemos hablado de tantos temas y siempre hay temas que tienen que ver con la actualidad, con los que nos sucede a cada uno de nosotros, con nuestras familias, en lo laboral, con amigos, en lo que tiene que ver en distintos dominios. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y uno de los temas de hoy tiene que ver con esta exigencia de los padres con los hijos. ¿A qué se debe, Ceci? ¿Por qué es como que uno proyecta en el hijo algo que no hizo como grande, algo que seguramente en tu consultorio lo debes haber visto, ¿no? Sí, bueno, eso es una buena pregunta o buen tema para poder hablar. Primero, creo que hay cuestiones que los padres sí tienen que responsabilizarse, digamos, de la educación de los hijos, cuestiones como, podemos decir, como propias del rol. Pero, como vos decís, muchas veces hay otras donde son deseos de los padres que están proyectados en los hijos. Y esto puede pasar desde alguna elección de algún deporte en particular o, por ejemplo, de alguna actividad extraescolar, como por ejemplo la danza, u otras, fuera cual fuera. Actividades, sí. Y bueno, y ahí está bueno, digamos, poder tener en cuenta cuál es el deseo del niño de poder hacer esa actividad o realizar esa acción o tomar determinadas decisiones a determinada edad. Me refiero que siempre, por supuesto, uno puede sugerir dentro de la educación, bueno, hacer un tipo de deporte, algún tipo de actividad distintas ofertas que uno le hace a los hijos en cuanto a actividades, a elecciones, claro. Pero también hay que darles a elegir. Sería ahí, creo que vos lo que planteás también es cuando un niño se siente obligado a hacer algo porque le dicen los padres. Sí. Algo de lo que no es estrictamente necesario, sería como ir a la algo escuela. que puede elegir. Ahí está, esa es la diferencia, como qué sería entre lo que sí o sí es una obligación, por ejemplo, ir a la escuela, Claro. Los padres tienen que hacer cumplir eso, por supuesto, y otra es, bueno, no, vas sí o sí a tal actividad, a tal deporte, a tal idioma, pero con una rigurosidad, digamos, Claro. y una exigencia que tal vez no tenga que ver con intereses propios del niño, sino con los del adulto. Claro, y es muy fino pensar entre lo que los padres le pueden aconsejar en algunas actividades con la obligación. ¿Es muy fina una apreciación, una interpretación de otra? Y yo creo que en muchos casos es finita sí, porque uno puede ofrecer y el niño puede aceptar, y cuando uno ve que lo disfruta, lo acepta, lo elige también, eso es fantástico. Claro. Cuando hay una elección de las dos partes, digamos, o cuando el niño en realidad elige lo que sus papás le proponen, sería tanto en actividades como en viajes, en salidas, en distintas cuestiones que pueden estar alrededor de la vida de ese niño. Claro. Y ahí está esto de preguntarle al niño si tiene ganas de hacer o no tal actividad, como decís vos, o una salida, o ir al cine, algo que en realidad lo elija el propio niño. Claro, claro. Hay que escuchar también qué quieren. Por supuesto que ahí uno tiene que ver si es algo. Por eso digo, si es, no quiero ir más a la escuela, pues no me gusta ir a la escuela. Bueno, Claro. no, ahí nadie lo dudaría. También un tema importante es lo que sucede cuando a veces no se ponen de acuerdo los dos papás con respecto a las elecciones o a lo que se le sugiere al niño que haga. Y muchas veces cuando hay oposición entre los papás, y eso está a la vista del niño, ahí es un verdadero problema. ¿Por qué? Primero porque hay cuestiones que la tienen que hablar los adultos, ¿sí? Donde en realidad son decisiones de los padres, tal o cual situación. Desde obligaciones, desde cómo se manejan con determinadas cuestiones. En general, estoy hablando como amplio, porque esto tiene que ver con distintas cosas de la vida de un niño o de una familia. Entonces, a mí siempre me interesa dejar claro eso. Hay cuestiones que tienen que ser habladas en el ámbito de los adultos y no tiene que llegar
a los niños. A ver, tiene que llegar a los niños o a los hijos una vez que el adulto ya tenga una posición tomada respecto a tal o cual cosa. Que puede ser una situación menor o algo sumamente importante. Por supuesto que hay otras situaciones donde los adultos pueden tenerlo clara la decisión o la posición frente a algo y después dialogarlo con sus hijos. Y eso estaría muy bien, pero con una posición tomada. Sí, con un acuerdo, a esto te referís. Ahí está, esa sería la palabra que lo ejemplifica, como un acuerdo. Y si no hay acuerdo, también puede haber situaciones de la vida cotidiana que los dos adultos no piensan lo mismo, pero que uno lo pueda dialogar de un modo normal, coherente, saludable, armonioso, y que eso sea parte de un diálogo. Eso sí se ve en la consulta, donde a veces no solo son los padres, sino también a veces algún abuelo, alguna abuela o algún tío, donde en realidad ejercen una presión en los chicos, pero la presión en los chicos en general no sucede por la opinión de ese tío, de ese abuelo, de esa mamá o de ese papá. La presión, en general lo que uno escucha, escuchándolos a los niños o a los adolescentes, es cuando hay, por ejemplo, malas opiniones respecto del otro. Ejemplo, uno puede saber, bueno, acá mamá opina tal cosa, papá opina tal cosa, y la otra vez la abuela me dijo tal otra. El tema no es ese de conflicto para el niño, el tema es cuando claramente está a la vista que esa mamá, por decirte así, puede estar hablando mal del papá, o sea, donde hay una crítica de por medio sería. No es donde eso es lo que queda. Eso es lo que queda, y a los chicos les llega. No son las diferentes, podemos decir, opiniones de los adultos, porque de hecho puede haber opiniones diferentes por las formas de ser, pero siempre tiene que haber después un acuerdo. Se le transmite. Y tiene que haber un respeto también. Exactamente, respeto, acuerdo, valores. Y el tema hay que tener mucho cuidado con esto de las críticas, porque los chicos lo perciben. Digo, porque eso es lo que más sufren, de las críticas, o cuando ya dejan de hablarse, o cuando hay conflictos, sería de pareja, o de decisiones, o de los adultos, o familiares, digamos, donde ya hay en la familia extendida. Claro. Y bueno, y esto podríamos decir, se mete de algún modo en la vida de los niños. Está pasando, digamos, ya está pasando con el tema de las fiestas. A veces vienen, que no tendría que ser un problema, idealmente no debería ser un problema, pero bueno, muchos niños empiezan, no sabemos porque tal se lleva mal con tal. Entonces, bueno, esto realmente podríamos aliviarles si los adultos, claro, se pusieran de acuerdo de un modo más privado o más a un nivel más adulto y responsable y respetuoso, donde después, cuando son niños chiquitos, donde no tienen la posibilidad de elegir plenamente, cuando son muy peques, tienen que ser la decisión de los papás. Claro, tal cual. Y donde no tienen que tampoco, bueno, lamentablemente uno ve que a veces hay que judicializar esas cosas o entrar los abogados. A mí realmente me da bastante tristeza, por decirlo de algún modo, cuando el nene me dice, no, depende de lo que diga el abogado de mi mamá. Claro. ¿Dónde pasó la fiesta? Suena casi un disparate. Pero uno lo escucha. Entonces, digo, por eso trato de dejar este mensaje, ¿no? Los adultos tienen que ser adultos, ser responsables, coherentes, tener en cuenta lo que se le dice a los niños y lo que se le transmite. Y tratar de aliviarlos y de no llenarlos de estas cuestiones que son de adultos no resueltos. Exactamente. Respecto de su propia... En la mayoría de los casos sucede esto, ¿no? Claro. Que es un conflicto de los adultos que nada tienen que ver los chicos. Claro, a veces respecto de sus propias elecciones, de sus propios estudios, de sus propias realizaciones en alguna materia del deporte o de la música o de lo que sea, y lo transmite. En otros casos son a nivel de pareja y en otros ya son a nivel familiar. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ceci. Bueno, espero haber sido clara. Sí, claro que sí. Hacemos una... Ah, no, ya nos estamos yendo. Ceci, así que quédate, vamos juntas con el pronóstico del tiempo. Bueno.
Temperatura actual en la ciudad de La Plata, 24 grados 5 décimas con cielo algo cubierto. Mañana miércoles, 18 de mínima, 29 de máxima, veranito, ya temperatura de verano. El jueves aparecen las lluvias, 19 de mínima, 30 de máxima. Y mirá el viernes, Ceci, 17 de mínima, 32 grados como máxima. Espectacular, pileta, sol, ¿no? Divino. Fin de semana largo. Fin de semana largo, exactamente. Bueno, disfruten de esta tarde agradable en la ciudad de La Plata. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.